Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas, el programa de los empresarios y los emprendedores que se decidieron por el camino del éxito. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial. Tenemos con nosotros a la licenciada Beatriz Bron-Steinberg. Bienvenida, licenciada, nos acompaña desde Costa Rica. Muchas gracias, para mí un honor estar acá con ustedes. La verdad, bueno, es un gran placer. Sí, fíjense, la licenciada Beatriz es licenciada en Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Gurión en Israel. Y nos viene a hablar hoy de un tema muy importante, de un tema que hoy día necesitamos muchos como profesionales, como empresarios, emprendedores, que es cómo manejar la incertidumbre y cómo atreverse a dar esos cambios. Licenciada, nosotros siempre dejamos, o Beatriz, ¿te puedo llamar Beatriz? Sí, claro, Beatriz. Okay. Beatriz, nosotros siempre dejamos que nuestros invitados cuenten un poquito de su historia. Beatriz, cuéntame cómo es eso de que pasaste 20 años trabajando, cerrando puertas y hoy te dedicas a abrirle más bien las puertas a la gente. Yo, cuando terminé de estudiar en Israel, me vine para Costa Rica representando una empresa de seguridad, Multilock, si alguien la conoce, que venden candados, cerraduras, puertas, y durante 20 años yo fui la dueña, la CEO, la CFO, la UFO, ¿verdad? De la empresa Multilock. Y entonces me dedicaba a cerrar puertas, a ayudarle a la gente a sentirse segura en ese mundo de protección, de proteger lo que tiene. Y la vida, en el 2008, me llegó un juicio en el que, como yo le vendía chalecos al gobierno, habían muchas intrigas internas dentro de los ministerios y aprovecharon mi venta para desacreditar a alguien. Entonces tuve dos juicios, un juicio en donde me absolvieron, ¿verdad? Donde no tenía yo nada que ver, al fiscal de fraude no le gustó e hizo sus maniobras y entonces anularon el juicio y me lo volvieron a hacer en el 2013-2014. Y fue muy interesante porque fue un cambio de perspectiva para mí, ¿verdad? Fue un cambio de perspectiva en el que en el primer juicio yo estaba con muchísimo miedo de que me iban a meter presa, y en el segundo le pregunté a uno de mis amigos por qué es que me están devolviendo otra vez este juicio, qué es lo que tengo que aprender. Y este amigo mío, que es un tanto vidente, tenga razón o no, me dijo, es que esta vez no venís a aprender, esta vez venís a enseñar. Entonces me cambió la perspectiva completamente. Pero ¿cómo cambié de abrir a cerrar? Me tardó 7 años, del 2008, cerrar puertas, a volver a mi vocación de abrir mentes y oportunidades. Y en estos 7 años del interín, que yo les llamo el in-between, que es una época en a la gente no le gusta hablar, ¿verdad? Es salí de este trabajo y entré el otro, pero no pasó nada en la mitad. Yo les llamé el in-between porque es una época de muchísima incertidumbre en donde uno trata de levantar cabeza y le viene otro mazo, ¿verdad? Es como no puede ver cuál es el rumbo. Entonces yo me dediqué a profundizar este tema en mi vida con el conocimiento académico que tenía. ¿Por qué? Porque era salir de una situación segura en donde yo tenía mi negocio, tenía mi empresa, tenía mi familia, porque también otras cosas me pasaron, que me divorcié, se murió mi papá, se murió mi mamá, pleitos familiares, me cayó un poste de alta tensión en el carro que casi me mata. Fue una época en que yo empecé a ver cómo salgo de aquí, ¿verdad? Cómo paso este camino de incertidumbre. Entonces empecé a leer mucho, agarraba lo que me servía y botaba lo que no. Y cuando llegué al 2015, yo empecé a contar esta historia y a descubrir la fototerapia, porque a eso llegué, ¿verdad? A
estudiar herramientas de fototerapia, que son fotos que nos conectan con nosotros mismos y nos empiezan a descubrir las respuestas que tenemos adentro, yo decidí transformar todo esto que era mi aprendizaje en mi mensaje. Porque de verdad, como el amigo Gregory de Big Conference, que yo donde estudié también un curso con ellos que me ayudó montones, me dijo, yo soy experta en la incertidumbre, y de verdad me hice, ellos me llaman experta en incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver qué es lo que pasa en la cabeza cuando no tenemos certeza, cuando pasamos de dejar un lugar seguro, de confianza, de zona de confort, y empezamos a atravesar una zona de miedo, de ansiedad, de estrés, de que no sabemos a dónde vamos, qué nos va a pasar, con quién vamos a estar. El miedo es lo que nos domina, ¿verdad? Y entonces yo digo que es un switch que tenemos aquí atrás, que es nuestro reptil, que es el que nos dice emergencia, 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 y el cuerpo dice cortisol, 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 ¿verdad? Que es la hormona del estrés. Y cómo apagar ese switch del miedo y convertirlo en el switch de la intuición. Y digo yo, prender el switch de la certeza, de la creación, no reaccionar a las situaciones, sino actuar en las circunstancias. Y te cuento, Leonardo, que eso no hay que cambiar las circunstancias allá afuera. Lo que tenemos que hacer, y una manera que yo lo practiqué y es lo que vengo a enseñar, es el cambiar la percepción de las circunstancias, no las circunstancias en sí. ¿Y cómo se logra eso en este periodo? Porque sí entiendo, según lo que me estás diciendo, entonces esto que estamos pasando, esta sensación de detención, de inmovilidad, de poca creatividad, viene dada por entonces el miedo que estamos sufriendo ahora, por la incertidumbre terrible que estamos viviendo por la pandemia, ¿no? Por el coronavirus, porque la vida básicamente se detuvo. Pero en la práctica, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede una persona pasar de la incertidumbre a la certidumbre? A la certidumbre. Bueno, todo depende de qué es lo que yo le digo a mi cabeza. Y eso es lo que yo explico en mis talleres, en mis charlas y en este libro que ven allá atrás, ¿verdad? Que es donde yo lo puse práctico para que la gente pueda guiarse de cómo entrenar el cerebro para que yo esté tranquila, en certeza, y tenga la intuición prendida y no el miedo. Y los pasos a veces son obvios y son tan sencillos que uno dice, bueno, pero eso no me va a cambiar. Pero después de que uno los empieza a practicar, le cambia la vida completamente. Por ejemplo, uno de los pasos que yo digo, y los regalo los 3 primeros pasos en mi website de reinventateconbeatriz.com, es imaginarme mi final deseado. Porque una cosa que aprendí en la filosofía Zen, describen el estrés como imaginarse un final no deseado. Entonces, ¿qué es no estrés? Es imaginarme un final deseado. Y yo lo practicaba, por ejemplo, intuitivamente cuando yo era madre de adolescentes, ¿verdad? Y mis hijas salían a las 10 de la noche y eran las 2 de la mañana y no volvían. Entonces, ¿la cabeza qué hace? Si están seguros, con quién van a venir, si van a tener un accidente, si les van a poner algo en la bebida. No, porque la cabeza lo primero que va es miedo, 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 ¿verdad? Es un instinto natural que tenemos. Pero ok, yo me imaginaba a mis hijas llegando a mi casa, tocándome la puerta diciendo, mami, ya llegué. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando empezaba con la imaginación de los miedos, decía, no, mami, ya llegué. Entonces, mi cuerpo, en vez de cortisol, me da dopamina ¿verdad? O me calma. Me brinco todo ese estado de estrés en el que estoy. Y yo lo empecé a practicar
constantemente en esos 7 años y me empezó a bajar el estrés en cantidades increíbles porque me brinco toda esa etapa y yo confío en mi situación final deseada. Por ejemplo, cuando uno viaja en avión, que el avión empieza a moverse, aunque uno no le tenga miedo a los aviones, siempre uno tiene miedo, ¿verdad?, de que algo va a pasar. Sí. Entonces, yo pauso, cierro los ojos y me imagino en el aeropuerto recogiendo las maletas, ¿no? Ya saliendo del aeropuerto, ya en tierra, o sea, me brinco todo ese estado, porque la mente no diferencia si está pasando o no. La mente vive una realidad de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, las herramientas y el entrenamiento es cómo yo entreno a mi cabeza para que sienta lo que yo quiero sentir. O sea, cómo tengo que pensar para sentir esto. Y se entrena. El ejercicio, Beatriz, el ejercicio número 1 sería un ejercicio de creatividad, ¿no? De imaginación. Es enviarle a la imaginación, o sea, construir una imagen mental de algo positivo, de algo que te genere certeza en lugar de incertidumbre. Uh-huh. Por ejemplo, si yo como profesional o como emprendedor tengo en mi cabeza, no, los clientes se van a ir, no vamos a tener con qué pagar la nómina. No, o sea, toda esa serie de pensamientos negativos debería ser, o sea, de construir eso y construir un pensamiento inverso, ¿no? Vienen nuevos clientes, imaginar pagándole a la gente sus cheques, trabajando con mayor cantidad de gente, o sea, imaginarse un ambiente profesional exitoso y de movimiento. Basta con imaginarlo y el cerebro ya empieza a generar, como tú dices, dopamina, que es un químico que te hace sentir feliz y que te calma, ¿no? Exactamente. Y no es pasar de afirmaciones negativas a afirmaciones positivas. Es pasar de un mundo de estar cerrado a un mundo de estar abierto. Porque yo puedo decir muchas afirmaciones estando cerrado y no creyéndome. Pero si yo me las creo y yo veo el mundo de que sí va a estar bien y voy a estar bien y empiezo a crear. Porque mi inconsciente siempre me da la razón. Nunca se equivoca. Si yo quiero que se vayan los clientes, yo voy a provocar. De hecho, ya estoy provocando con la química que yo estoy creando y con mi energía, ya estoy despidiendo a los clientes. Y yo les digo, no me crean, pruébenlo. Si yo me pongo a imaginarme, no, de esto solo cosas buenas van a salir, ¿ok? No importa lo que pase allá afuera, vamos a estar bien. Vamos a encontrar la manera. Yo lo usaba montones en el negocio, cuando tenía que pagar y llegaba a fin de mes y no tenía la plata, yo siempre le decía al contador, ya no va a llegar, tranquilo, ya no va a llegar. Y siempre llegaba un cliente que me salvaba la tanda, ¿verdad? Y que me traía la suficiente cantidad de dinero para yo tener que pagar. Pero es esa actitud de que ya me va a llegar y abrirme a recibir. Porque si yo digo, no voy a tener cómo pagar, me estoy cerrando. Y aunque las oportunidades me pasen por enfrente, no las veo. En el momento en que yo estoy en un mundo cerrado, que yo viví 20 años en ese mundo y me hace mucha gracia, ¿verdad? Porque lo combinaba con las ciencias del comportamiento mía. Pero yo vivía en este mundo en el que yo estoy cabizbajo y no puedo salir y me estoy protegiendo y no quiero perder. Las oportunidades me pasan por enfrente y no las veo, porque estoy cabizbajo y estoy encerrado y enfrascado en lo que voy a perder y no me empiezo a enfocar en qué puedo ganar, en qué cosas puedo hacer diferentes. El libro se llama Dale Vuelta y así es como yo todo el tiempo le decía, la gente me conoce así como, dele vuelta, no le gusta cómo se siente, dele vuelta. Me llama mucho la atención, Beatriz, porque entiendo que el libro se lee al inverso, ¿no? Exactamente. El libro empieza de atrás para adelante con el fin de romper patrones. Porque para yo poder prender el switch de la intuición, de la imaginación, necesito apagar el miedo y necesito romper ese patrón. Necesito entonces desaprender cosas para aprender nuevas. Y el libro, como se lee al revés, ya me obliga de una manera no invasiva y amistosa a romper el patrón de cómo leo, ¿verdad?
porque yo las páginas las paso de allá para acá, pero el libro se lee igual que en español, de aquí a aquí, pero no paso la hoja para allá, sino que paso la página al revés. Entonces tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. Cada capítulo viene súper ilustrado, empiezo por el final, que así se llama el primer capítulo, ¿verdad? Empezando por el final. Cada capítulo, el final deseado, a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir. Termina con ejercicios y termina con un cómics, ¿verdad? Para que yo me cuente mi historia, qué aprendí, cuál es mi historia final, con todos los ejercicios que vienen. Y el hecho de que es con resortes también es mucho más cómodo, yo puedo escribir e interactuar con el libro. Entonces, más que un libro es una experiencia, digamos lo que usted lo puede leer superficialmente, leerlo en 2 horas y lo terminó. Pero usted lo puede leer interactuando con el libro, siendo participante, contestando los ejercicios, y son ejercicios de reflexión, a dónde yo puedo cambiar. Es despertar esa imaginación, entrenar la cabeza a romper patrones y hacer de la incertidumbre mi zona de confort. ¿Por qué? Beatriz, y disculpa que te interrumpa. Si yo decido pasar a la certidumbre, decido realizar todas estas prácticas, ¿puedo yo incluso cambiar el comportamiento, por ejemplo, de las personas que me rodean? Por ejemplo, si estoy en una empresa que tengo algunos socios y los socios son súper negativos, ven todo porque se va por un barranco, no hay forma de cambiarle eso, ¿puedo yo desde mi cambio personal generar los cambios también en ellos? Es la única manera. Uno no puede cambiar las circunstancias allá afuera y no puede cambiar a nadie allá afuera. Lo que uno puede cambiar es cómo uno actúa y cómo uno reacciona. Y si yo estoy acostumbrada a que me digan, no, eso no va a salir, eso ni intentes porque no puedo, y vos decís, mira, esa es tu manera de ver, ese es tu punto de vista, el mío es otro. Fíjate que yo lo veo así, y yo creo que sí se puede, es cuestión de darle el intento. ¿Por qué? Por ejemplo, mi argumento es, si yo no pruebo, mi respuesta es que no funciona, de una vez, por anticipado, porque ya ni siquiera probé, o sea, no me va a funcionar. Pero si pruebo, tengo 2 opciones, o me funciona o no, o las puedo ir adaptando para que me funcione. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con el Waze, ¿verdad? Con el GPS, que le pongo a dónde quiero llegar. Ese es mi destino final, a dónde quiero llegar. Pero me puede llevar por este camino, pero hay un accidente, entonces me va a llevar por otro camino. Es ir ajustando, pero teniendo claro a dónde quiero llegar. Por ejemplo, en esta situación del coronavirus que vivimos, ¿verdad? De tanta incertidumbre, para mí mi objetivo es, de esto, yo voy a salir sana y cuerda, ¿ok? Ese es mi objetivo principal, sana y cuerda. Entonces, todas las cosas que yo voy a hacer financieramente, espiritualmente, con la gente, tiene que ser algo que me va a mantener en la sanidad y en la cordura. Yo ya le di la instrucción a la cabeza y parece esotérico o ciencia ficción, pero no, está muy, muy estudiado que la conversación que tengo yo conmigo misma es lo que hace que cómo mi vida se desenvuelve. Mire, mi empresa se llama Reinvéntate con Beatriz, que ahora el Reinvéntate está un poco trillado, digámoslo así. Sí, se está usando muchísimo. Sí, pero hace 4 años era un concepto nuevo el de reinventarse, porque yo me tuve que reinventar muchas veces. Yo doy una charla y doy charlas que se llaman Reinventarse la profesión del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque ya vemos que los trabajos en el siglo XXI tardan 2, 3 años y me paso de trabajo y me dedico a otra cosa. Igual van a ser las profesiones, van a durar 3, 5 años y ya va a ser obsoleta, o porque un robot la va a hacer, o porque ya no se hace de esa manera, porque ya ahora se hace digital y tal, ¿no? Entonces nos pone en esa incertidumbre de qué va a pasar con lo que yo estoy haciendo.
Entonces tenemos que aprender a estar en nuestra zona de confort en la incertidumbre. Y se puede entrenar la cabeza para eso. Como se entrenan, por ejemplo, a los policías para que cuando haya una situación de emergencia vayan a la situación con confidencia y certeza y no con miedo. Igual que se entrena a los bomberos, ¿verdad? Para que puedan enfrentar los incendios y no tengan miedo, ya es algo conocido. De la misma manera se puede entrenar la incertidumbre, entonces uno aprende a vivir sin miedo. Bueno, el miedo siempre existe, pero ¿cómo vemos el miedo? Y de una manera de vivir en paz, con la certeza de que no importa lo que pase, yo voy a estar bien. Yo voy a encontrar el camino de estar bien. Entonces ahí ya le estoy dando también certeza a mi cerebro, ¿verdad? Que si me voy a divorciar, que yo le contaba que me divorcié y todo lo que me pasó, voy a estar bien, me voy a poder mantener, ¿qué me va a pasar? Y una de las pruebas más bonitas que yo tengo de que sí se puede vivir en esa certeza es cuando me cayó el poste de alta tensión en el carro, porque yo venía manejando y un camión prensó los cables, los jaló y se trajo 7 postes. Y el de alta tensión venía directo para el motor de mi carro y el camión jaló, rompió el poste y me dejó los cables de alta tensión cerrándome las puertas entre el espejo y el carro. Imagínate. Entonces, yo llegué, apagué el carro, llamé a 911 y ellos estaban más histéricos que yo. Señora, no se baje, abre las ventanas, pregunte si hay alta tensión. Claro, porque si yo me bajo me carbonizo, ¿verdad? Claro. Y yo, la intuición, ¿verdad? Unos meses antes había visto un programa de alguien en un tractor que le cayó un poste de alta tensión. Y el señor se agarró del tractor y se bajó, y cuando puso el pie se carbonizó porque hizo tierra. Entonces yo sabía que yo no me podía bajar, ¿verdad? Porque en el carro estoy común. Y como yo en ese peligro de muerte, ¿verdad? Mantengo la calma. Un señor llega y me dice, venga señora, bájese por aquí. No me toques, se va a carbonizar, no abre la puerta. Y él abre y digo yo, mira, si él abrió la puerta, yo también me puedo bajar. Entonces, como yo hago, agarro mi cartera, la tiro, me voy para atrás, el señor me quiere dar la mano, le digo, no me toque porque usted está haciendo tierra, yo brinco. Y la gente me dice, pero esta señora no sabe ni siquiera lo que le está pasando, ¿verdad? Y entonces me empiezan en esa época a juzgar y castigar de que yo no tengo sentimientos, porque en situaciones de mucho miedo, yo sé muchas cosas que temer, pero no tengo miedo, porque uso la intuición. Y nuestro cuerpo, Leonardo, es tan sabio que cuando yo entreno a apagar el miedo y prendo la intuición, es súper inteligente porque lo conecta con la sabiduría y con todos esos files que tenemos. Entonces, en mis talleres y en el libro, eso es lo que yo hago, ayudarle a la gente a entrenar. Yo le doy las herramientas, ¿verdad? Cómo tienen que entrenar su cerebro, pero cada uno tiene que hacer su práctica, ¿verdad? Claro, yo no la puedo hacer su trabajo propio y la práctica hace al maestro, ¿verdad? No le digo que nunca tengo miedo. Sí tengo miedo. Yo digo, como se dice en español, hasta el mejor mono se le cae el zapote, ¿verdad? Pero la cuestión es aprender a pausar y ver el miedo. Porque el miedo para mí, y así lo describo en el libro, es un semáforo. Es la luz amarilla que me dice, cuidado. Y cuando yo veo la luz amarilla en un semáforo, cuando voy manejando, ¿qué hago? Bajo la velocidad, ¿verdad? Es precaución. Pero depende de mí si la pongo en rojo y no lo hago y no paso, o la pongo en verde y sigo adelante. Tomo las precauciones. Ahora, cuando uno está en miedo extremo, el cerebro tiene un mecanismo de defensa muy interesante, que es como un cortocircuito al semáforo. Se apaga. Entonces, ¿qué pasa?
empieza la intuición a funcionar. Cuando yo llego al semáforo y no hay semáforos, ¿verdad? Yo llego a la intersección, ¿qué hago? Me fijo si viene carro, si puedo pasar, si no puedo pasar. Y es mi criterio el que me dice puedo seguir o no puedo seguir. Lo mismo Y en pasa ese en la momento cabeza. de criterio, evidentemente es preferible estar conectado con la intuición que con el miedo, ¿no? Si estás Exactamente. conectado con el miedo no vas a avanzar. Si estás conectado con la intuición, pues vas a tomar las decisiones correctas. Beatriz, ¿dónde podemos ubicarte para los usuarios que nos ven, para la audiencia que nos ve? ¿Dónde puede ubicarte? ¿A través de qué redes sociales? En el website, que es reinventasdeconbeatriz.com, ahí pueden comprar el libro también. Pueden inscribirse también para seguir recibiendo en mi blog artículos. En mi WhatsApp, ¿verdad? 506 Costa Rica 8871-7484. En Facebook como Beatriz Borón o Reinvéntate con Beatriz. Y en Instagram, Dale Vuelta CR, ¿verdad? Porque lo hicimos con el... Y Beatriz, ¿y el libro solamente lo vendes a través de tu página o también se puede encontrar en Amazon o en otra plataforma? Bueno, el libro es mi bebé recién nacido, nació ahora en enero, entonces lo estoy vendiendo desde mi página a cualquier parte del mundo. Ah, perfecto, por eso te preguntaba. Sí, a cualquier parte del mundo. Lo envío DHL ahora porque el correo no funciona, ¿verdad? No hay aviones, entonces el correo internacional no está funcionando, pero DHL sí. Y en Costa Rica, a cualquiera, ¿verdad? El correo interno sí funciona, así que perfecto. Sí, el libro es muy fácil de leer y bueno, me encantó que esto de que se lea al revés de verdad rompe paradigmas. Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros, se nos acabó el tiempo, me hubiera gustado seguir conversando, pero nos queda algo muy importante, que es darle la vuelta al miedo, darle la vuelta a la incertidumbre y utilizarlo de manera provechosa con estas técnicas que hoy nos dio la licenciada Beatriz Borón. Muchas gracias por estar con nosotros, espero que nos podamos ver en otra oportunidad, por aquí, por Negocios y Marcas, en BPI TV, en vivo siempre.